Y de esa manera decíamos que Túpac Amaru II va a iniciar no solamente va a llevar a cabo la más grande sublevación indígena, sino él va a iniciar el proceso de emancipación. A Túpac Amaru II le acompaña su esposa Miquela Bastida y una gran cantidad de líderes indígenas, entre ellos se encuentra su hermano Cristóbal Túpac Amaru, se encuentra también Tomás Atito Condemaita, entre otros grandes jefes caciques. Va a ser una gran sublevación, va a impactar mucho, pero al final Túpac Amaru también es derrotado, ¿sí? Aún no tienen el suficiente poder para poder vencer a los españoles. A partir de él se viene una serie de intentos por independencia que van a fracasar todos ellos, pero que nos va a dejar a grandes personas que van a luchar por la independencia. Entre ellos no solamente tenemos a Túpac Amaru, sino a su esposa Miquela Bastida. Ambos van a ser exterminados por los españoles cuando se le captura. Tenemos al gran José Olaya. ¿No has escuchado a José Olaya? El pescador chorrillano. Claro, que participó en el proceso de emancipación llevando cartas desde Lima desde Chorrillos hasta el Callao, y de esa manera mantener las comunicaciones entre los liberales, entre el ejército que intentaba pues la independencia. María Parada Bellido, una persona que estaba pues casado con un soldado, y a través de las cartas que ella enviaba a su esposo es que podían enterarse del movimiento de los enemigos españoles. Todos ellos van a tener muerte. José Olaya es capturado, es ejecutado. María Parada Bellido también es capturada por los españoles, va a ser ejecutada. Entonces, así llegamos hasta que finalmente recibimos una ayuda extranjera. Don José de San Martín proclama la independencia del Perú en 1821, y más adelante en 1824, con Simón Bolívar a la cabeza, es que tenemos las victorias de Junín y Ayacucho, lo cual termina por conseguir nuestra independencia. Por lo tanto, vamos a aprender a lo largo de la historia de que la independencia del Perú es un proceso de lucha extensa, la cual va a merecer el sacrificio de gran cantidad de peruanos que mueren por esta lucha, y que el final de este proceso se consigue con la ayuda externa de San Martín y luego con la de Simón Bolívar. Pero quien está luchando en el campo de batalla y quien está derramando su sangre son soldados peruanos, acompañados por soldados ecuatorianos, bolivianos, argentinos, chilenos, colombianos, todo un ejército continental prácticamente. Por eso que esa batalla final, la batalla de Ayacucho, es una especie de batalla de naciones en la cual Sudamérica está diciendo juntos a una sola voz: no más servidumbre, no más abuso de los españoles. Y de esa manera rompen lazos políticos con España y nos independizamos, ¿no es así? Ahora, al terminar este proceso de emancipación, ya el Perú, como un país libre, se inicia lo que se le conoce con el nombre de la República. Eso ya lo vamos a ver ya en el transcurso del año. Muchos interesantes episodios, como por ejemplo, aquel tiempo en el cual nos gobernaron puros militares. Mira, el primer militarismo. El tiempo en el cual el Perú vivió de la exportación del guano. El guano, ¿sabes lo que es el guano? El guano es el cariño de las aves, el excremento que dejan las aves. Sucede que existen una gran cantidad de aves guaneras en las costas del Perú, en la parte sur principalmente, y ellos dejan ahí su cariño, su guano, y eso en grandes cantidades se vendía al extranjero porque sirve como fertilizante, sirve como abono para la tierra. Sucede que teníamos tanto excremento de aves que el Perú se convirtió en un país rico en exportación de guano, es decir, en exportación de abono, y el Perú recibió gran cantidad de dinero. Quiere decir que durante un tiempo de nuestra historia el Perú vivía del guano. Sí, vivía del guano. Por lo tanto, a eso se le conoce en la historia como la prosperidad falaz, porque la palabra falaz significa falsa. No era una prosperidad verdadera. No vivíamos de nuestro trabajo, sino vivíamos del excremento de las aves. Sí, ya. Eso ya lo mencionaremos más adelante, ¿sí? La prosperidad falaz, la guerra contra España, porque ellos van a regresar con la intención de volver a conquistarnos, la terrible guerra contra Chile, que es la más impactante. Es un tema que le gusta bastante al estudiante porque narrar el sacrificio
de grandes personajes como Miguel Grau Seminario, este piurano que decidió entregar su vida en favor del Perú y a bordo del Huáscar en Punta Angamos un 8 de octubre estaba rodeado por toda la flota chilena y a pesar de que estaba rodeado, él no levantó banderita blanca de me rindo, estoy rodeado, no, él decidió luchar. Se batió como los machos contra toda la flota y es obvio que pereció en el mar, no regresó con vida Miguel Grau y muchos peruanos, hermanos nuestros, murieron en esas aguas allá en Punta Angamos. Por eso que tenemos el feriado del 8 de octubre, ¿sí o no? Muchas veces tú como estudiante festejas, mañana no hay clase cuando te dicen, ¡eh! Ni te preocupas qué pasó el 8 de octubre, simplemente lo festejas porque es feriado, ¿sí o no? Pero entérate pues, cuando te digan mañana no hay clase porque es feriado, tienes que acordarte, gracias Miguel Grau, eres lo máximo, gracias Miguel Grau, él fue y los peruanos que lo acompañaron, los que abren un capítulo de nuestra historia defendiéndonos. Así como el piurano Miguel Grau, tenemos también al limeño Francisco Bolognesi, el anciano coronel que ya estaba retirado del ejército, pero él decide reenlistarse al ejército y luchar durante la guerra contra Chile. Él ya no tenía por qué ya, pero se reenlistó para luchar por el Perú y junto a un jovencito empresario de familia pudiente llamado Alfonso Ugarte, que también va a entregar su vida en Arica, rodeado en Arica por el enemigo. Muere Alfonso Ugarte, muere Francisco Bolognesi y una gran cantidad de soldados peruanos que dejan su sangre defendiendo lo que era nuestro territorio. Por lo tanto, cuando hablamos de la guerra contra Chile, es un enfrentamiento muy educativo. ¿Por qué muy educativo? Porque con esta guerra el peruano debe entender de cómo es posible perder una guerra por estar desorganizado y desunido. ¿Sí? Porque esta guerra no nos debe llevar al odio hacia el país vecino del sur. Esta guerra nos debe servir como lección para aprender cómo ese país del sur, mejor organizado, más unido, logró vencer tanto al Perú como a Bolivia, porque éramos dos, una alianza Perú-Bolivia contra Chile. Y Chile vino y nos arrasó en el mar, arrasó el sur, llegó a Lima y llegó hasta la sierra. Esta guerra debe ser educativa para nosotros para ver que mientras el peruano esté desunido, siempre va a perder. Pero cuando el peruano esté unido, ni el coronavirus va a poder con nosotros. ¿Ok? Entonces va a ser un episodio muy interesante cuando estudies acerca de Miguel Grau, Leoncio Prado, que murió fusilado en Huamachuco, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Sabino Cáceres, llamado el Taita, o el Brujo de los Andes, Miguel Iglesias, el apoyo de alguno que otro extranjero que vino, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, un argentino que vino voluntariamente a luchar por el Perú, ¿no? Los bomberos colonos italianos que que intentaban apagar el fuego en Chorrillos y que murieron durante ese enfrentamiento, la intervención de un barco francés al mando del almirante Duc Petitoires. Es una historia muy interesante esto acerca de la guerra que ya lo vamos a tratar en su respectiva oportunidad. Por lo tanto, hablar acerca de la guerra contra Chile, de la guerra contra España, de la prosperidad falaz, del gobierno de puros militares, es hablar sobre la República. Hablar acerca de los 11 años del gobierno del presidente Leguía, del tercer militarismo. Profesor, un momento, no me estafe. Habló de primer militarismo y ahora me habla de tercero. Ya, profe, ¿dónde está el segundo? Ah, ya, pues, el segundo se da acá. Después de la guerra contra Chile, se da el segundo militarismo, es decir, el segundo periodo de puros presidentes militares. Sino que ya no lo he puesto porque solamente estamos poniendo algunos acontecimientos. Aquí hay un montón. Hay que tener en cuenta que la República se inicia en 1827 con José de la Mar y estamos ya en el 2020 con Martín Vizcarra. Entonces, en toda esa cantidad de años hay una gran barbaridad, hay una gran cantidad de presidentes que mencionar. Algunos buenos, muchos malos. ¿Sí? También tenemos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Juan Velasco Alvarado, tenemos a Odría, tenemos al arquitecto Belaúnde Terry, tenemos Manuel Prado Yugarteche, tenemos Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta, tenemos a Pardo Ibarreda, a Remigio Morales Bermúdez, a Ramón Castilla. Este hombre sé que un altar, uno de nuestros mejores presidentes, apodado el soldado republicano. Ramón Castilla fue uno de nuestros mejores presidentes que vamos a ver durante la época de la República.
Espero que hasta ahí, hijo, me hayas entendido. O sea, no solamente eso, no solamente me hayas atendido, sino hayas entendido y hayas retenido la información. A continuación, por favor, desarrolla la ficha que te estoy dejando para que me lo envíes después de unas horas, que es el límite para entregar el mismo día, unas horas después nada más. Chicos, nos quedamos aquí. La próxima semana vamos con el segundo tema y trataremos el primer episodio de la historia del Perú. Recuerda que esto es una visión general de la historia del Perú, ¿sí o no? Ahora tenemos que empezar a tratar cada uno de los temas en forma individual, ¿sí o no? ¿Para qué? ¿Te acuerdas? Con esto empecé. ¿Para qué? ¿Para qué estudiamos la historia? Para amar más a nuestro Perú, ¿sí o no? Muy bien, chicos. Nos vemos. Hasta luego.